Nos acompaña don José Elías Sánchez, quien es el presidente de la Asociación de Pueblos Cholo de Manabí, a quien admiramos y respetamos mucho porque también es un periodista reconocido, un gran historiador, quien nos tiene al día sobre todas las cosas que han sucedido y que suceden en nuestra ciudad. Pero mañana, y por esa es la razón de que le invitamos hoy, mañana se va a desarrollar un importante encuentro nacional del pueblo cholo del Ecuador aquí en la ciudad de Manta, porque este 11 de octubre también es el Día Nacional del Pueblo Cholo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. En estudio quien le habla, Tangi Zambrano y Roberto Reyes. Buenos días, Tangita y Roberto. Gracias por esta invitación. Saludo a esta gran audiencia y he venido para, aparte de saludarlos, compartir el gran Día Nacional del Pueblo Cholo del Ecuador, 11 de octubre. Cuéntanos un poco por qué se celebra este día, el Día del Pueblo Cholo. Bueno, la decisión la tomó una Asamblea Nacional que en el 2018 se reunió en Ciudad Alfaro, Montecristi, y resolvió declarar el 11 de octubre como el Día Nacional del Pueblo Cholo. La fecha 11 de octubre es una fecha, un día del calendario, ¿no? Pero este significante, el día del calendario, tiene un significado profundo para el pueblo cholo porque el 11 de octubre, si los españoles llegaron el 12 de octubre, el 11 de octubre ya existían en esta región personas originarias, nativos, indígenas los llamaron unos, y entonces no podemos sino celebrar antes de que lleguen los españoles. Por eso este día 11 de octubre se constituyó en el Día Nacional del Pueblo Cholo. Maestro, buenos días. Qué gusto tenerlo aquí en los estudios de Radio Evisión. Le está escuchando y nos está escuchando su querida esposa, la licenciada Cecilia Pino Argote de Sánchez, a quien la saludamos y le damos un abrazo. Yo tengo aquí un crítico donde dice que hay una resolución de la prefectura del Consejo Provincial de Manabí, dice institucionalizar el 5 de junio de cada año el Día de Manabí, provincia con identidad cultural chola montuvia, para lo cual el gobierno provincial de Manabí realizará un acto de conmemoración cívica en dicha fecha. Aquí hay una fecha y usted nos dice el 11, ¿cómo es? Verá, para que lleguemos a esa fecha debe ser una remembranza. Claro que sí. En el 2008, se reúne en Montecristi la Asamblea Constituyente, que declaró la Constitución vigente. Hasta esa Asamblea Constituyente llegaron grandes sectores, gran número de pobladores costeños, pescadores artesanales, el cholo pescador. Llegaron para solicitarle que, como estaban reconociendo pueblos, reconozcan al pueblo cholo. Luego vinieron delegaciones de Santa Elena a pedir lo mismo. Nosotros también escribimos, fuimos a reuniones en Puerto Viejo, indicando que el pueblo cholo tiene una existencia real y efectiva. La Asamblea Nacional la Asamblea Constituyente de ese entonces solo había considerado a dos pueblos, a la nación indígena y al pueblo afroecuatoriano. Se insistió tanto en el pueblo montubio y el pueblo cholo, pero reconocieron al pueblo montubio, más no al pueblo cholo. El pueblo cholo quedó invisibilizado constitucionalmente, estimado Roberto. Pero la primera reacción en el Ecuador fue la de Manta. Ese mismo año, 2008, el municipio de Manta resolvió declarar el 11 de octubre como el Día del Cholo, el Día del Cholo Pescador. 2008, es decir, no solamente fue la Constitución, fue también un municipio cuya población es inmigrante, es montubia, pero también es nativa chola. Entonces se declaró el Día del Cholo. Muchos años después, dado que todas las gestiones para que se haga una reforma constitucional no tuvieron eco, los cholos de El Oro, Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Manabí,
En Montecristi declararon el 11 de octubre como el Día del Cholo. 2018. Como necesitamos reconocernos, la Universidad San Gregorio inició una mesa de trabajo institucional y hubo un estudio muy importante de Ramiro Molina, historiador también, el cual se puso en consideración durante un año. Hicimos un encuentro Cholo Montubio el 2022 en enero, en el que participaron los montubios y los cholos. Ya le habíamos hecho la propuesta al Consejo Provincial. Llegó allí el prefecto, observó, escuchó y en efecto en mayo del 2022 el Consejo Provincial resolvió reconocer a Manabí con una identidad cultural cholo montubio. En consecuencia, usted tiene dos fechas. El 11 de octubre, declarado por el municipio de Manta. El 5 de junio, declarado por el Consejo Provincial para celebrar a Manabí como provincia cholo montubio. Si a eso usted agrega que el pueblo cholo no es constitucionalmente reconocido, el mismo pueblo resolvió reconocer su día. Así que dice el pueblo cholo, no necesitamos que el Estado nos reconozca si nosotros mismos nos reconocemos. Así que nosotros nos celebramos el 11 de octubre. Hoy estamos en Manta. Nos hemos reunido en El Oro para celebrar esta fecha, nos hemos reunido en Santa Elena para celebrar esta fecha, hicimos reuniones virtuales cuando hubo el COVID durante 2 años, pero siempre hemos estado celebrando el 11 de octubre como el Día Nacional del Pueblo Cholo. Usted como un historiador, maestro José Elías Sánchez Ramos, ¿qué le motivó para hacer esta lucha y para que sean reconocidos los cholos mantenses? Porque es una lucha de los derechos de un pueblo. El pueblo cholo es el pueblo ancestral, son herederos de los pueblos primigenios. Su cultura está vinculada a las culturas nativas. El pueblo cholo, heredero de los primeros habitantes, existe antes de que llegaran en 1717 el pueblo afroecuatoriano hoy. El pueblo montubio es una mezcla de inmigrantes y cholos, y esa unión existe posterior a la existencia del pueblo cholo. Los pueblos nativos, indígenas de la sierra, tienen todos sus derechos, pero ellos también deben recordar que cuando llegaron los incas y tuvieron 50 años en el Ecuador dominando, pueblo imperial, muy inteligente, sacaba a los pueblos donde vivían y los llevaba a otro lado, y de otro lado traía pueblos en los territorios que conquistaba. Por eso es que usted observará que el idioma nativo de los indígenas ecuatorianos es el quichua, pero el quichua es un idioma inca. Como en ese tiempo no había límite, sino un solo territorio del Incario, se habla el quichua. Pero en ese tiempo había un solo territorio de Manabí y de la costa, que estaba habitado por los manteños, que fue la cultura del encuentro. Entonces, en la costa, la presencia española fue diferente a la presencia de la sierra. Cuando los españoles llegaron, no llegaron primero a los pueblos de la sierra, llegaron primero a los pueblos de la costa. Aquí los invadieron, los incendiaron, los asesinaron. Muchos de ellos cayeron, otros huyeron al monte. Mire, huyeron al monte y allí de pescadores se hicieron campesinos y empieza a surgir la palabra monte montubio. Por eso llegaron primero a la costa, porque navegaron en la mar, ¿no? Y no en la sierra. Exacto. Entonces, ¿qué ocurrió en este proceso de la invasión y del coloniaje? Primero, una resistencia. Es un fenómeno sociológico que los antropólogos no quieren observar en la costa. Hubo una resistencia del pueblo indígena contra los españoles. Los españoles triunfan, establecen la colonia y en ese coloniaje
hay otro fenómeno que se llama el apropiamiento. Los pueblos nativos resistieron la invasión, los pueblos nativos se apropian de los españoles que ya dominaban, se apropian de la lengua, se apropian del modo de vestir, se apropian de su religión, se apropian de sus formas de comercio. Por eso es que estos pueblos existen como pueblos que están haciendo economía. Cito, cuando Manabí se crea en 1924, se crea con 3 cantones. Puerto Viejo, que era una ciudad de españoles, y 2 cantones, Ipijapa y Montecristi, que eran ciudades de indígenas, de nativos, de gente local. Y esa gente local comerciaba, tenía dinero. De allí hicieron que el pueblo, que el rey reconozca a parrales iguales el derecho de la posesión de la tierra de sus mayores. Es el único lugar en toda la América española de la colonia en donde se reconoce que el indígena tiene derecho a la tierra. Es decir, el fenómeno del indigenado o de los nativos o de los pueblos ancestrales en el litoral es muy distinto al proceso de la sierra. No fueron sometidos, no fueron humillados, no trabajaron para los españoles, convivieron con los españoles. De allí que usted ve que en Manabí el estado del tejido social es muy diferente. Aquí hay libertad, el hombre se compagina. Y un ejemplo de que esta unión de cholos, inmigrantes, ahora montubios, es real, es la resolución del Consejo Provincial, que reconoce culturalmente que en Manabí existen 2 etnias que se han cruzado. Es paso del tiempo, estamos hablando de muchos años. En el paso del tiempo, usted hoy día observa que el pescador ya no solo es el cholo, el pescador también es el montubio. Usted observa que el campesino no solo es el montubio, también el cholo es campesino. Tenemos patrimonios reales. El tejido de la paja toquilla para hacer el sombrero lo viene tejiendo el pueblo cholo ancestral desde hace 4000 años. Y es reconocido mundialmente por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Sí, el pueblo cholo tiene un patrimonio mundial. Significa que existe. En 1987, el Instituto Ecuatoriano de Patrimonio vio en Machalilla algo sorprendente. En el mar venían navegando naves llenas de gallardetas, petardos en el aire, bandas en las cubiertas y 2 santos. Era un movimiento, un desfile, una procesión de los 2 santos, Pedro y Pablo, la fiesta de San Pedro y San Pablo. Estudiaron y resolvieron reconocer a la fiesta de San Pedro y San Pablo como patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. Otro patrimonio cholo. Entonces no me puede decir usted que los cholos no existen, tienen un patrimonio. ¿Con cuánto contribuye la pesca al erario nacional? ¿Quién le da de comer diariamente al pueblo ecuatoriano? El pescador. El pescador no es el indígena. El que domina el mar es el cholo, es el señor del mar. Y eso nos queda muy claro y concordamos con este tema. Ahora, ¿qué va a realizar el día de mañana usted como presidente de esta asociación? ¿Qué actividades se van a desarrollar para conmemorar el Día Nacional del Pueblo Cholo? Bueno, hemos convocado a los grupos de todas estas 5 provincias del litoral. Nos reunimos en el Museo Centro Cultural Manta. A las 10 iniciamos nuestro acto cultural artístico. A las 9:30 nos ha invitado la Federación de Barrios de Los Esteros para un festival del hornado en la playa Miramar.
Y a las 10 empezamos nuestros actos con un opening, con una banda que hace una fanfarria. Luego vienen unos pasillos que canta doña Regina Franco. Oh, ya. ¿No? Ella es una auténtica mujer de nuestra identidad. Luego de eso viene también una demostración de que nosotros somos un pueblo cholomontubio. Don Pascual y sus compañeras realizan una escena del amor fino, porque eso es Manabí. Luego tenemos un performance de dos poetas, José Loro, que es un poeta cholo, y Damia Mendoza, que es una poetisa montubia, y ellos hacen un performance sobre el proceso de la poesía en Manta. Media hora maravillosa con música y las acciones de ellas. Luego de eso tenemos la presencia de unos guitarristas, nuestros jóvenes, requintistas de la Escuela de Guitarra Municipal. También participará Marquito Sánchez en esta actuación. Tenemos de Calceta un grupo de danzas que vienen y adicionalmente o al mismo tiempo hay una exposición de pintura de varios artistas locales, hay una exposición de libros donde se pueden encontrar ediciones sobre el pueblo cholo, el pueblo montubio, producción manabita y nacional. Y en esa parte tenemos que entrar a la elección de la reina nacional del pueblo cholo con representantes de todas las provincias. Elegida ellas, donde hay una comisión especial que las recibe, les da premios, etcétera, tenemos una sesión solemne en donde se hace el reconocimiento, homenaje y ratificación del Día Nacional del Pueblo Cholo. Posteriormente tenemos la celebración de un aniversario de Mantarraya TV, que es un grupo de nuestro mismo sector del pueblo cholo que difunde nuestras actividades. Y finalmente tenemos, eso no está confirmado todavía, la presentación de un grupo de danza, Espóndilos, pero eso ya es para la tarde y allí nos encontramos con el problema de la energía eléctrica. Están previniendo todo eso de igual manera, maestro, ¿no? No lo están haciendo en un lugar cerrado, sino abierto. Abierto, según lo que indicaba, ¿no? Justamente para eso es que no utilizamos el auditorio ni la parte interior del museo. Me olvidaba algo importante. Gracias a la magíster Lorena Bravo, se va a presentar en el hall del museo el museo itinerante del sombrero de la paja toquilla. Van a estar tejedoras con su arte, sombreros, explicaciones de cómo es la historia del sombrero. O sea, vamos a tener eventos para todos los públicos. Adicionalmente, los pasantes de la Escuela de Turismo de la Universidad, no se olviden que mañana es un día de asueto. Día festivo, variado. Mañana es un 9 de octubre, día festivo. Van a estar ellos porque las personas que vienen quieren reconocer. Entonces van a visitar las salas del museo. Van a subir, ¿no? O sea, van a estar abiertas Van a estar abiertas. Yeah. Entonces allí hay la sala de los gigantes de Manabí, que es la cultura bahía. Y hay la sala de los señores del mar, que es la cultura manteña. Si tenemos esas opciones para recorrer, para observar, para preguntar, contestar. Es decir, va a ser un día interesante al que invitamos a toda la audiencia de Radiovisión. ¿Hay entrada gratis? Audiencia ¿Cómo ingresar? Gratuita. ¿Cómo ingresar, maestro? Las puertas están abiertas, Yeah. ¿no? Tanto para ingresar al sector de la explanada como para ingresar al museo. ¿De qué hora a qué hora? Todo está abierto. No, señala la hora. Desde las 9:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Oiga, tengo un escrito de Jimmy López, que es presidente de FOPA, de los cholos, de los pescadores, ¿no? Y nos escribe y siempre está activo con nosotros. Dice: un abrazo, estimado hermano de las familias y gente del mar, pesca, manglares y acuícolas del Ecuador. José Elías Sánchez, Dios bendiga sus caminos y propósitos, muchas bendiciones. El derecho de un pueblo ancestral, el nombre cholo y ahora pueblo cholo, que su naturaleza viene de Perú, de las épocas arcaicas,
Necesitamos certificar que la conquista inició en la costa y del pueblo campesino va de la mano y se unifican con con los mantas, navegantes por excelencia, y salen desde las primeras rutas marítimas manavitas, salen desde Balsamaragua y Bahía de Caracas y Salango con el mejor café y sombrero a Panamá, y los diferentes viajes turísticos en barcazas de madera y vela, siempre vivían de las de la madera y vela, siempre viviendo de la riqueza del mar. Muchas gracias, José Elías, por esta riqueza de conocimientos de nuestro pueblo pesquero, como es la familia y gente del mar, pesca, manglares y acuícolas del Ecuador de sangre. Doña Elena Romero Ureta Lindao desde Nueva York también nos escribe y dice: saludos, Roberto, y un abrazo para don José Elías. Bendiciones. Muchas gracias. Sí, en efecto, los hombres del manglar, los cangrejeros, vienen desde el oro, vienen desde los ríos. El pueblo cholo, como le repito, es una existencia ancestral que, dada la negatividad del poder central de su reconocimiento constitucional, existe. Como le digo, el pueblo cholo tiene una propia filosofía, una cosmovisión de la vida. Es muy amante de su familia. Es un señor del mar, dueño del mar. Tiene su propio patrimonio y tiene su propia economía. El Estado ecuatoriano no puede desconocer económicamente que el pueblo cholo y la pesca aporta grandes ingresos al erario nacional. Todas las actividades de la pesca. Manta es el mejor ejemplo. Manta es un pueblo de cholos, de inmigrantes, de nativos. Y aquí hay una fusión cosmopolita fabulosa en esta ciudad de Manta. Por eso cuando Manta le pregunta a alguien, dice: yo soy cholo, yo soy montubio, yo soy cholo montubio, yo soy inmigrante, y se sienten manteños. La palabra manteño es un término que tiene un significado y un significante: pertenecer a un territorio, y el territorio es Manta. En este territorio no solo habitó la cultura manteña 1000 años, 500 años después de Cristo, a 1535, cuando los españoles se asientan finalmente fundando Puerto Viejo. También en los esteros, en 1966, y gracias a los aguajes, se descubre un adoratorio y un entierro de la cultura bahía. Esos restos arqueológicos puede usted observarlos en el Museo Centro Cultural Manta, en la sala del piso 3, bajo el título Manabí, Tierra de Gigantes. Y entonces, en este territorio de Manta, no solo habitaron los manteños, también los bahías, 500 años antes de Cristo. El territorio de Manta es milenario. Su gente tiene un ancestro milenario. La ciudad tiene un poder económico fabuloso a partir de su cantonización. Y en esa cantonización observemos que en este siglo que pasó hay, desde mi punto de vista, 5 hechos que gravitan en su historia. ¿Cuál fue el primer elemento que graficó el futuro de Manta? En 1913, el ferrocarril. El segundo hito histórico que yo observo, la cantonización, 1922. El tercer hito histórico que yo observo, el agua, en 1936, que por primera vez viene en tubos desde Pacoche. Mire, esa propuesta que viene desde lejos, desde Pacoche a Manta, se repite en 1962, viniendo desde Santana. Se repite en el año 2000, viniendo desde el Ceibal. Se repite en el año 2014, viniendo desde La Esperanza. Grandes tuberías. El agua. El otro elemento que observo como fabuloso en la historia es el puerto. Las luchas por el puerto y la construcción del puerto de Manta. Y el último hecho que observo es la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.
Si usted observa esos elementos, verá que son resultados de luchas colectivas, de ansias colectivas, de sueños colectivos. Los mantenses soñaban por hacer algo y lo lograban. Siempre hemos venido peleando, no nos entendemos, pero a la larga nos unimos para pelear por un solo propósito, la ciudad en la que estamos, la ciudad que nos enorgullece, la ciudad que nos da vida, la ciudad donde trabajamos, soñamos, nos emborrachamos, reímos, lloramos, enterramos nuestros muertos. Esta ciudad es fabulosa, por eso la llaman hasta ciudad infinita. Me encanta esa parte final. Una historia viviente. Increíble. Maestro, que siempre Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya en la parte final de la entrevista, recordarnos la invitación para participar de las actividades de mañana. Muchas gracias. Invito a toda la ciudadanía, entrada gratis. Acompáñenos, escúchenos, apláudanos, pregúntenos. Vamos a estar gente de varias partes del país, cholos costeños, de los ríos, bananeros, cangrejeros, cholos de El Oro, cholos del Guayas, cholos de Santa Elena, la provincia chola del Ecuador, como Manabí es la provincia cholo Montuvia del Ecuador, en este estado plurinacional. No importa que no estemos en la Constitución, existimos, somos el pueblo cholo del Ecuador, somos nuestra identidad, nuestra tradición, nuestro futuro. El legado del pueblo cholo vive con nosotros. ¿Y cómo lo siente usted, maestro? Porque es uno de los ancestrales de la parroquia urbana Tari, que vivió con sus padres, don Víctor Sánchez, en Los Esteros, allí, en pleno frente al mar, con doña Cecilia, y ahora pues la situación del terremoto la dejó de la playa, pero sigue con ese ancestro, maestro. Yo nací frente al mar. El mar es mi amigo. Wow. Mi hermano. El mar es sagrado. Gracias. Muchísimas gracias. Las puertas de Radio